Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos de manera correcta todo. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. Lactante de 6 meses con hipotonía progresiva, reflejos ausentes y muerte de hermano con cuadro similar a los 5 meses de edad. En la electromiografía se observan patrones de denervación y la prueba genética confirma mutación en gen SM1. ¿Cuál es el diagnóstico? Atrofia muscular espinal tipo 1, distrofia muscular congénita, enfermedad de Pompe, síndrome de Guillain-Barré o hipotiroidismo congénito. Pregunta que sí está compleja, pero súper sencillo. Hipotiroidismo sí nos puede provocar un síndrome hipotónico, pero leve. Y todo este cuadro hace referencia a síndrome hipotónico, reflejos docentes, a lo congénito y específicamente a este gen. Síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía, cosa que no tenemos dentro del enunciado. Enfermedad de Pompe, la clave de la enfermedad de Pompe es que es una enfermedad genética, pero como característica tiene cardiomegalia y eso se puede complicar con insuficiencia cardíaca. La descartamos porque no tenemos nada para pensar en ello en el enunciado. Distrofia muscular congénita y atrofia espinal, muscular espinal tipo 1 sí podría ser cualquiera de ambas, pero en este caso nos dice que tiene este gen específico. Algo complejo, pienso yo, porque sabemos que genética con pregunta tipo de una com ya es algo bastante difícil. En este caso, pienso que distrofia muscular congénita puede ser. Los dos son síndromes hipotónicos. Acá lo único que es diferente es la genética y también me parece que esto de la electromiografía, pero son detalles bastante específicos. Vamos a marcar la alternativa B. Ojo que también puede ser la alternativa A. Entonces, marcamos la B y vamos a corregir la pregunta y ahora la hago. Veamos qué nos dice la explicación. La atrofia muscular espinal tipo 1 es una enfermedad neurodegenerativa de inicio en los primeros meses de vida, caracterizado por hipotonías severas, síndrome hipotónico, ausencia de reflejos tendinosos y atrofia muscular progresiva. La historia familiar es muy importante porque tiene la mutación en el gen SM1. Era la clave acá. Lo más característico. Distrofia muscular congénita, pues puede dar hipotonía, pero no tiene ese patrón. Guillain-Barré ocurre más tarde tras infección, no tiene base genética y el hipotiroidismo congénito se asocia al retraso global de desarrollo motor, no atrofia muscular específica ni patrón de denervación. Y la de Pompe se distingue por cardiomegalia y deficiencia de la alfa-glucosilada ácida. Pregunta muy compleja, espero que no nos toque ver preguntas así dentro de la UNACOM, porque sí, la verdad es bastante complejo todo lo relacionado a la mutación específicamente de genes. Vamos con la pregunta número 2. Paciente de 60 años con diabetes tipo 2 y nefropatía crónica, tasa de filtrado glomerular 25, con infección urinaria complicada por E. coli ble, beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Cipro, mero, nitro, amoxicilina con clavulánico o trimethoprim con sulfamethoxazol. Esta pregunta sí está, yo pienso que es sencillo porque tenemos primero la clave infección urinaria complicada y además E. coli ble. Como dato extra, tasa de filtrado glomerular 25. Ciproamoxi y cotrimoxazol acá no nos sirve. No nos sirve referente a una E. coli ble. Meropenem y nitro, sí, se puede usar para la BLE, pero ojo, acá nos dice que es una infección urinaria complicada y tasa de filtrado glomerular 25. La nitrofurantoína está contraindicada y además que no nos sirve si es algo complicada. Dejándonos como alternativa correcta la B, meropenem. La marcamos, estamos en lo correcto y la explicación nos dice que una infección urinaria causada por una bacteria BLE requiere antibiótico resistente a la acción de esas enzimas. ¿Y cuál será este antibiótico? Serán los carbapenémicos, pero específicamente meropenem y penemertapenem. Pregunta bastante sencilla. Vamos con la pregunta número 3. Paciente de 55 años, fumador crónico, consulta por obstrucción nasal progresiva, epistaxis recurrente y dolor facial. La tomografía muestra una masa en seno maxilar. Según la epidemiología de los tumores nasosinusales, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente?
linfoma, carcinoma espinocelular, adenocarcinoma, carcinoma adenoide quístico o melanoma mucosal. Pregunta que también está bastante compleja porque acá simplemente se va a la frecuencia, pero pues quizás es un poco fácil más, es un poco más fácil de desarrollar. Linfoma, por ejemplo, tendremos que tener clínica, que sería lo primero. Los síntomas acá son claves, pues acá simplemente tenemos obstrucción, epistaxis recurrente, dolor facial, no tan característico, la podemos descartar. Carcinoma espinocelular está, sí, si recordamos la histología propia de todo el área nasosinusal, podemos darnos cuenta que sí está algo relacionada con lo espinocelular, eso de las células escamosas, puede ser. Aún así, por frecuencia, sí es lo más correcto. Adenocarcinoma es importante, sería como el segundo. Y ojo, acá nos habla de un fumador crónico. Esto está muy relacionado al carcinoma espinocelular. Si por el contrario fuera un trabajador, por ejemplo, en áreas textiles, me parece con cuero, entonces sí podría haber sido adenocarcinoma. Acá por el contexto clínico y además que nos diga frecuencia, como que se va más a carcinoma espinocelular. Carcinoma adenoide quístico es un carcinoma de la glándula salival. En ese caso, no tiene ningún contexto y la descartamos. Melanoma mucosal también la descartamos. Ojo, que podría haber sido, pero es bastante raro, muy infrecuente. Entonces simplemente vamos a marcar la alternativa B y estamos en lo correcto. La frecuencia nos dice que es 80% de los casos. Factores de riesgo, tabaquismo, exposición a químicos, radiación, las características clínicas, epistaxis, dolor facial, absolutamente todo lo que tenía el paciente. Pregunta bastante compleja porque era quizás más que todo recordar. Aún así, también muy interesante. Vamos a la pregunta número 4. Lactante de 8 meses previamente sano consulta por caída difusa de cabello de 3 semanas, de evolución posterior a cuadro febril alto. La madre refiere que al peinarlo pierde muchos mechones de pelo. Al examen físico se observa alopecia difusa sin placas ni cicatrices. Cuero cabelludo normal. El dermatólogo sospecha efluvio telógeno activo. ¿Cuál es la prueba clínica rápida en consulta que permite confirmar la caída activa de cabellos en fase telógena? Pregunta muy importante. Yo pienso que esto no lo vimos en ninguna reconstrucción ni en ningún examen, pero puede ser pregunta de examen porque sí está bastante llamativa. Veamos las alternativas. Biopsia de piel, ecografía del folículo, tricograma cicatrizado, prueba de tracción del cuero cabelludo o test de tracción del cabello. Acá tenemos dos alternativas bastante parecidas y la alternativa correcta gira en esto, debido a que biopsia de piel sería incorrecto. Quizás si pensamos en, por ejemplo, alopecia cicatrizal, sí, ya podemos ser. Lactante de 8 meses es algo bastante raro, pero sí ahí podemos pensar en biopsia de piel. Acá, con todo esto, ya sabemos que se trata de un efluvio telógeno, pues no será lo correcto pensar en ello. La descartamos. Ecografía del folículo tampoco tiene nada que ver acá. Tricograma cicatrizado, esto evalúa todo el crecimiento del folículo. Acá no nos interesa ver eso. Tenemos efluvio telógeno. ¿Cuál será la clave o directamente la prueba clínica más rápida? Y ojo, nos dice que en consulta. Entonces, pues es algo más fácil. Tricograma no es algo que la vemos en consulta, es un laboratorio muy especializado, la podemos descartar. Nos queda prueba de tracción de cuero cabelludo o test de tracción del cabello. Sencillo, prueba de tracción del cuero cabelludo usa términos inexistentes. Cuero cabelludo no es el término adecuado. Prueba, que quizás sí, sinónimo de test está bien, pero cuero cabelludo no, está mal. Prueba de tracción del cabello sí es el término correcto. Y ojo, que esto de los términos es bastante importante. Dentro de la UNACOM pueden darnos preguntas que quizás tengan términos, otros términos, preguntas que quizás ni siquiera tengan términos que existen y aún así nos lo dan. Así que, bueno, es muy buena pregunta para recordar. El test de tracción es una prueba clínica sencilla no invasiva utilizada para evaluar la actividad del ciclo capilar. Consiste en tomar suavemente un mechón de 50 a 60 cabellos entre el pulgar y el índice y ejercer una tracción ligera para observar cuántos se desprenden. Si se extrae más de 10% de los cabellos, el resultado sugiere fluvio telágeno activo, en el cual un gran número de folículos han pasado de manera prematura en fase de reposo. Pregunta que quizás incluso esto del efluvio telógeno no es algo típico en lactantes. Nos podría hacer confundir incluso el hecho de que tenía fiebre más antes. Bueno, pueden ser muchas cosas. Pero respecto a las alternativas, como que lo coloca un poco fácil. Quizás un diferencial muy importante es la alternativa D.
Cuidado con los términos porque son bastante importantes para responder una pregunta. Vamos con la pregunta número 5. Hombre de 23 años, desde hace 6 meses, ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidado su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. El diagnóstico más probable es esquizofrenia, trastorno delirante crónico, trastorno de personalidad esquizoide, trastorno bipolar o depresión psicótica. Pregunta sencilla. Joven, 23 años, recordemos que la actividad, o bueno, el inicio más o menos está entre los 21 años aproximadamente, pero acá desde hace 6 meses ha presentado o ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza, descuidado su aspecto personal. Estos son datos negativos. Esto que escucha música, habla solo, se ríe solo, pues ya sabemos a qué se refiere. Depresión psicótica, datos de psicosis relacionados al cambio de humor. Trastorno bipolar, manía y hipomanía. Trastorno de personalidad esquizoide es un trastorno de personalidad. Sí es típico acá que el paciente que tenga este trastorno de personalidad quiere estar solo, se aísla, pero es parte del trastorno de personalidad. Acá no hay algo, datos de psicosis propiamente. Trastorno delirante crónico son ideas sistematizadas muy fijas que tiene el paciente, pero que no llegar a ser síntomas o características por las cuales podemos pensar en esquizofrenia, que es la alternativa correcta. Por ejemplo, que el paciente hable solo, se ría solo, escuche musitar o el mismo musite, pues solo esto ya no es trastorno delirante crónico. Pero todo esto es correspondiente de esquizofrenia. Todo corresponde a esquizofrenia. Pregunta, la verdad, bastante llamativa, muy didáctica, muy buena para enseñar, para explicar y para aprender también. Está muy buena. Síntomas positivos, negativos y deterioro funcional son las características que vamos a tener acá. Incluso la duración, 6 meses. Duración es clave y la edad típica. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta número 6. Mujer de 64 años sufre caída a nivel A, a nivel de su propia altura, ya que no nos especifica a nivel de 2 pisos, de un piso, apoyando la mano derecha contra el suelo. En extensión de la extremidad, evoluciona con dolor intenso en la muñeca que le impide realizar movimientos. En el examen físico se aprecia deformidad de la muñeca y dolor epicrítico a la presión del radio distal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fractura de epífisis distal de radio, disyunción, fractura de radio distal, fractura de escafoides, luxación de cúpula radial o luxofractura de Monteggia. La luxofractura de Monteggia, luxación y fractura, fractura de cúbito y luxación de radio. Descartadísima. Luxación de cúpula radial. La luxación de cúpula radial también es algo para descartar. Esto no está relacionado con este dolor típico, o yo pienso que es lo más característico, que es radio distal. No tiene nada que ver ni deformidad de la muñeca. Además que solo la luxación. Fractura de escafoides no trae deformidad. Disyunción, fractura de radio distal. Esto, pues, disyunción, otra vez volvemos con los términos. Disyunción, a qué puede hablar? Parece que luxación, y eso no es una luxación, eso es una fractura, siendo la alternativa A la correcta, fractura de epífisis distal de radio, también llamada la de Coles o la de Coles. Entonces acá simplemente la explicación nos dice que la fractura de epífisis distal de radio es una de las fracturas más comunes, especialmente en pacientes adultos mayores, ya que tiene 64 años. Desde los 65 ya se los llama adultos mayores, pero bueno, más de 60 igual no hay mucho problema en esto de llamarlos a estos tipos de pacientes adultos mayores. El mecanismo lo más frecuente es una caída sobre la palma extendida o sobre la mano extendida. El dolor agudo, deformidad, impotencia funcional son datos bastante característicos y además muy llamativos. El tratamiento simplemente es reducción cerrada y también la inmunización. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué hallazgo en la reticulocitometría indica hemólisis activa? 0%, 1 más de 2,5 reticulocitos normales o menos a 0,5. Bien, pregunta que sí está medio compleja. Recordemos que la reticulocitometría simplemente mide los reticulocitos en sangre y eso sí está relacionado con la hemólisis activa. Entonces habrá hiper o hipo, pero ¿de qué? Esa se lo dejo por ustedes. Eso es un dato quizás un poco complejo, diría yo, pero ¿qué hay? ¿Hipoproducción o hiperproducción? 0% los reticulocitos, lo normal es de 0,5
a 1,5. 0%, entonces hay hipoproducción. 1%, pues está bien. Mayor a 2,5 hay hiper. Y eso está relacionado con la hemólisis activa. Pero hiperproducción ¿de qué? Hipoproducción ¿de qué? Se las dejo por ustedes. Reticulocitos normales, pues si están normal, entonces no tiene nada que ver acá. Y menos de 0,5, igual está disminuido levemente. Vamos a marcar la alternativa C como alternativa correcta y estamos bien. Un recuento de reticulocitos superior o mayor a 2,5 refleja una respuesta medular activa frente a hemólisis, evidenciando una regeneración eritrocitaria acelerada. Este incremento indica que la médula está compensando la destrucción periférica de los glóbulos rojos. A esto me iba con lo de hiper y lo de hipo. Pregunta buena, corta, pero estaba muy bien. Vamos a la pregunta número 8. Mujer de 28 años con infección por hepatitis C presenta dolor e inflamación de rodilla izquierda y codo izquierdo. Pruebas PCR detectable de virus hepatitis C, crioglobulinas positivas. ¿Cuál es la causa más probable de su oligoartritis? Ya sabemos que tiene oligoartritis, el antecedente que es bastante importantísimo y lo recalca varias veces. Será artritis psoriásica, artritis reumatoide seronegativa, artritis por crioglobulinemia mixta asociada a virus hepatitis C, artritis reactiva, osteoartritis avanzada. Osteoartritis avanzada, pues por edad como que no cuadra. Artritis reactiva tampoco, los síntomas como que PCR, los antecedentes, crioglobulinas, que eso lo podemos asociar a vasculitis. La C es la correcta. Artritis reumatoide cero negativa, pues tampoco cero negativa, no tenemos nada para pensar que es cero negativa. Y la psoriásica, que lo típico sería placas descamativas, por ejemplo, es lo más llamativo en una psoriásica. Pero bueno, acá lo que nos importa es contestar la alternativa C. Y nos dice que la crioglobulinemia mixta tipo 2 asociada a virus de hepatitis C puede manifestarse con artritis oligoarticular y vasculitis leve en el contexto de crioglobulinas séricas positivas. La artritis reumatoide seronegativa suele cursar con poliartritis y puede tener factor reumatoide negativo, lo que no corresponde a este cuadro. Osteoartritis nos asocia a crioglobulinas de infección viral. La artritis reactiva tiene que tener infección bacteriana, no presente en este caso. Pregunta buenísima también. Estamos con buenas preguntas. Algo, no, yo diría preguntas de dificultad media, media a alta. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué factor de riesgo aumenta la probabilidad de melanoma uveal? Ambliopía, iris claro y exposición UV, diabetes mellitus, miopía baja, cirugía de catarata previa. Ambliopía, miopía, pues no. Recordemos que miopía es un vicio de la refracción que no tiene nada que ver acá. Diabetes mellitus causa retinopatía diabética, pero que cause melanoma es incorrecto. Cirugía de catarata previa, no. Eso se puede, bueno, si tenemos cirugía de catarata, lo que se puede complicar es con una infección, cosa que no tenemos una infección, tenemos melanoma. Lo correcto será pensar en una persona caucásica de tez clara, tez blanca, iris claro y exposición a UV. La exposición UV es bastante dañina, más que todo a pacientes caucásicos. Este paciente que tenga un iris claro y que se exponga a la radiación UV se asocia muy, pero mucho, demasiado, a la incidencia de neoplasias uveiales por daño genético en melanocitos coroideos. La menor protección melánica permite permite mayor penetración de los rayos UV, generando estrés oxidativo, mutaciones, todo esto. Pero lo más importante es el hecho de que sea un paciente caucásico. Vamos a la pregunta número 10. Recién nacido a 36 semanas, presenta dificultad respiratoria leve, aleteo nasal y quejido tras nacimiento, saturación 81%, que normaliza con oxígeno al 24%. Al examen, crépitos escasos y difusos, infección por Streptococcus beta. ¿Será esta infección? ¿Será malformación congénita, deficiencia del surfactante, retraso en reabsorción de líquido pulmonar o aspiración meconial? Una infección por Streptococcus beta nos daría sepsis y esto es muy peligroso. Acá simplemente tenemos dificultad respiratoria leve de 36 semanas e incluso que mejoró. Malformación congénita, una hernia diafragmática, no tenemos este antecedente, deficiencia de surfactantes, la enfermedad por membrana hialina que se da en menores de 36 semanas. Acá pues no, además es un poco más grave. Retraso de reabsorción de líquido pulmonar, sí. Pero esto, ¿en qué se traduce? Taquipnea transitoria de recién nacido. Súper sencillo. Aspiración meconial, eso es típico de grandes para edad, perdón, de postérminos. Cuando ya son postérminos, pues tiene mayor riesgo de aspiración meconial. Y también algunos
Macrosómicos, igual puede ser. Pero nos quedamos con la alternativa D. El cuadro clínico descrito corresponde a una taquipnea transitoria del recién nacido, también conocida como retraso en la reabsorción del líquido pulmonar, paciente típico, recién nacido a término o prematuro tardío. Clínica, dificultad respiratoria leve a moderada, más que todo leve. Respuesta a oxígeno, pues muy buena respuesta. Y evolución es autolimitado. Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál es el principal beneficio en un manejo temprano del síndrome de ocupación pleural? ¿Y por qué estará este síndrome? Se puede dar en un derrame, por ejemplo, neumotórax, dos ejemplos muy fáciles de recordar, que es lo más típico. Y entonces, ¿qué habrá acá? Reducción de la presión intraabdominal, aumentar la masa ósea, prevenir la diabetes mellitus, mejorar la audición o evitar complicaciones respiratorias y mejorar la función pulmonar. Sencillo, si tenemos o si queremos ver el principal beneficio de un manejo temprano de este síndrome, pues será evitando complicaciones respiratorias y mejorando la función pulmonar. Eso es el principal beneficio. Nos dice que una intervención oportuna en caso de derrame o neumotórax, que son los ejemplos más sencillos que existen, los más frecuentes también, es fundamental para prevenir la progresión a colapso pulmonar completo, reduciendo la morbilidad y mejorando la función respiratoria y la calidad de vida del paciente. Pregunta buenísima. Para recordar, estaba muy bien, ya que estaba sencillo. Vamos a la pregunta 12. Hombre de 68 años, hipertenso y con antecedente de diverticulosis colónica. Consulta por hematoquesia abundante de inicio súbito. En urgencia se constata presión arterial 95/60, la cardíaca de 110, se administra cristaloides y se estabiliza parcialmente. El laboratorio muestra hemoglobina de 8,5. Tras estabilización inicial se sospecha de hemorragia digestiva baja activa. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que permite detectar sangrado activo con flujo mayor a 0,5? Y además ofrece la posibilidad de tratamiento endovascular. Pregunta compleja, muy compleja, está algo difícil. Será resonancia magnética, ecografía, angiografía mesentérica, colonoscopía o tomografía simple. Bien, respecto a las alternativas, pues igual hay dos que son muy buenas. ¿Cuál ofrece ese tratamiento endovascular respecto a un paciente hemodinámicamente inestable con hemorragia digestiva baja que es estabilizada, pero sospecha que es hemorragia digestiva baja activa? La resonancia magnética y la ecografía no son terapéuticas, no van a dar un tratamiento. ¿Nos pueden ayudar a dar el diagnóstico? Sí, pero hasta ahí, no nos van a dar más. Angiografía mesentérica, esa será la correcta, porque podemos realizar ¿qué tratamiento endovascular? Embolización. Colonoscopía, pues para hacer una buena colonoscopía necesitamos que el paciente esté preparado. Y acá tenemos una hemorragia digestiva baja activa. Posiblemente no veamos bien todo. Será incorrecta, pero como segunda elección, pues lo más probable es que sea la correcta. Tomografía simple, también no nos va a ayudar en nada. Pero si fuera una angiotomografía, pues sí, ahí sí, vamos a ver todo. Igual podemos hacer un tratamiento endovascular. Pero, pues bueno, para acá lo que nos interesa es saber que la alternativa C será la correcta. Y nos dice la explicación: en el sangrado digestivo bajo masivo, identificar con precisión el punto de origen es crucial para digerir el tratamiento definitivo. Cuando el sangrado es activo y supera una velocidad aproximada de 0,5 ml sobre minuto, la prueba de elección es la angiografía mesentérica. Esta angiografía permite visualizar el extrapasado de contraste y ofrece la ventaja de embolización terapéutica. Su sensibilidad es adecuada en sangrados moderados o graves. La colonoscopia es diagnóstico terapéutica también, pero en pacientes estables. Requiere preparación y puede no detectar un sangrado de alto flujo en curso. La ecografía, tomografía y resonancia magnética, pues no van a servir de mucho, y la angiografía computarizada constituye una alternativa no invasiva en centros de disponibilidad, aunque la arteriografía continúa siendo el estándar cuando el sangrado activo supera los 0,5 ml debido a su potencial terapéutico inmediato. Pregunta buenísima, compleja, que quizás por las alternativas se lo pudo haber hecho un poco más compleja, incluso por esto del flujo, que es algo bastante específico, pienso yo. Pero bueno, igual estaba muy buena, igual estaba muy bien esta pregunta. Vamos con la pregunta 13. Paciente de 42 años con leucemia mieloide aguda en quimioterapia, presenta fiebre y tos seca, se ocultan crépitos finos bilaterales. La radiografía de tórax muestra opacidades nodulares mal definidas. Se solicita tomografía donde se observa un nódulo pulmonar rodeado por un área periférica de atenuación en vidrio deslustrado. Este hallazgo es altamente sugestivo de infección fúngica invasora en pacientes inmunocomprometidos.
¿Cuál es el diagnóstico radiológico característico descrito? Vidrio deslustrado bilateral, signo del halo invertido, consolidación lobar, nódulos calcificados o bronquiolitis difusa. Pregunta que parece compleja, pero está sencillo. Signo radiológico descrito. Signo radiológico. La radiografía nos dice que tiene opacidades nodulares mal definidas, pero la tomografía nos da una mejor caracterización de todo lo que nos dice el cuadro. Y bueno, nos pide que el signo radiológico será viro de lustrado bilateral, signo del halo invertido, consolidación lobar, nódulos calcificados o bronquiolitis difusa. Acá el signo característico, la alternativa A, no. Viro de lustrado bilateral, esto es viro esmerilado. Y bilateral, no. Acá, si leemos bien lo que dice la tomografía, hay un nódulo pulmonar rodeado de un área periférica. Esto puede ser algo así, ya que se refiere esto a la alternativa B. La C se ve neumonía, la D nódulos calcificados en tuberculosis, bronquiolitis difusa es algo propio de la bronquiolitis, que no tiene ningún signo acá. Entonces vamos a marcar la alternativa B, signo del halo invertido, como el dato radiológico más importante en que en una aspergilosis pulmonar invasiva, acá la tomografía de alta resolución puede demostrar el signo de halo invertido, caracterizado por un nódulo central de alta densidad, rodeado de un halo de viro de sustrato, refleja necrosis, es sugestivo de aspergillus o algún otro hongo, pero el más típico es aspergillus. Pregunta 14. Hombre de 45 años, hipertenso de difícil control, pese a triple terapia. Consulta por cefalea, debilidad muscular. Al examen físico presenta presión arterial de 170/100. El laboratorio muestra hipocalemia de 2,9, aldosterona plasmática elevada y actividad de renina suprimida. Se sospecha de hiperaldosteronismo primario. ¿Cuál es la prueba confirmatoria que permite demostrar la incapacidad de suprimir la secreción de aldosterona frente a sobrecarga de sodio? Test de supresión salina, test de metformina, prueba de tolerancia a la glucosa, prueba de absorción de calcio o carga oral de cortisol. Esta sí está sencilla. Respecto, quizás toda la explicación, si no nos dijera el diagnóstico, que es hiperaldosteronismo primario, hay maneras fáciles de llegar a esto. Primero, hipertenso de difícil control, triple terapia que sigue con hipertensión, aldosteronismo. Segundo, hipocalemia con aldosterona plasmática elevada y renina suprimida, aldosteronismo primario. Sencillo. Pero bueno, acá nos pregunta la prueba confirmatoria. Test de supresión salina, pues sí, eso es típico como prueba diagnóstica o prueba confirmatoria. Test de metformina, ¿para qué no sirve darle metformina que al paciente si es hiperaldosteronismo? Prueba de tolerancia a la glucosa, igual a lo de diabetes. Prueba de absorción de calcio en un hiperparatiroidismo podría ser, y esta carga oral de cortisol en un hipercortisolismo. Acá vamos a marcar la alternativa A, que es lo correcto respecto al enunciado. Pregunta que estaba buenísima. Pero muy fácil, la verdad, muy fácil. Este test de supresión con salina se utiliza para evaluar la capacidad de regulación de la secreción de aldosterona ante una sobrecarga de sodio. En condiciones normales, la administración de solución salina inhibe la liberación de aldosterona. Sin embargo, en el hiperaldosteronismo primario, esta no se suprime adecuadamente debido a su producción autónoma. Pregunta que está muy buena, muy bien planteada, pero por las alternativas sí está un poco sencillo. Vamos a la pregunta número 15. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en niños? ¿Será ciruela impactado, exocitosis del conducto, otosclerosis, otitis media con derrame o colesteatoma? El colesteatoma es destrucción y acá no tenemos datos de destrucción. El colesteatoma es una emergencia. ¿Será un impactado? No en niños, en adultos mayores, es lo más típico. Exocitosis es cuando crece un fragmento óseo por fuera del conducto auditivo externo. Acá no es. Otosclerosis, esto es más de como que sobre rígido todo esto, pero típico en pacientes adultos jóvenes, es lo más típico. Y otitis media, ese es lo correcto. Otitis media con derrame es la causa más frecuente de hipoacusia, transmisión en niños, también conocida como oído medio con líquido. Término quizás más coloquial, pienso yo, pero bueno, es otro nombre. Es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en niños. Se caracteriza por la acumulación de exudado seroso o mucoso en la cavidad timpánica, lo que reduce la movilidad del tímpano y la cadena osicular, interfiriendo en la transmisión del sonido.
Pregunta, yo lo veo complejo, acá simplemente sacamos por descarte, la verdad, porque sí está bastante complejo. Vamos a la pregunta número 16. Mujer de 22 años con antecedente de asma persistente leve. En tratamiento, consulta por disnea leve, tos seca y sibilancias tras exposición a polvo. El examen físico presenta la respiratoria de 22, saturación del 95%, el ambiente y sibilancias difusas. No hay uso de músculos accesorios ni alteración del estado de conciencia. Se clasifica como exacerbación leve del asma. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada en este escenario? Antibiótico oral, corticosteroide sistémico inmediato, aumento de dosis de SABE y mantener los corticoides inhalados, salbutamol oral o teofilina. Acá está bastante, pienso que sencillo, porque tenemos un asma persistente leve que está exacerbado y todo este caso clínico hace referencia a que es algo leve, pero exacerbado, nada más. Antibióticos no están indicados en asma. Corticoide sistémico inmediato sistémico no está indicado, a no ser que sea algo grave. Acá pues está contraindicado. Salbutamol oral, igual este medicamento ya no se usa. Tiene muy baja eficacia, pues es muy malo, a la hora. Teofilina intravenoso, como mantenimiento sí, pero como tratamiento agudo no. Y acá tenemos una exacerbación, o sea, hay que darle algo ya. Y este algo es, o son los SABA y mantener el corticoide inhalado. La marcamos y estamos bien. En una exacerbación de asma, el objetivo principal es aliviar los síntomas y mantener el control de la inflamación. Entonces se recomienda aumentar la dosis y frecuencia de las inhalaciones de un beta bloqueador o un bloqueador beta 2 agonista de acción corta, como los SABA, administrado cada 20 minutos durante la primera hora y luego, según después, de mantenerse el uso de corticosteroide inhalado en su dosis habitual o ligeramente aumentada para evitar la progresión del episodio. En este nivel de gravedad no se indican corticosteroides sistémicos. ¿Por qué? Porque no es grave. Y se aconseja la monitorización de oxígeno y la respuesta, y también ver la respuesta clínica. Muy buena pregunta y típica de la UNACOM. Asma es de los temas más preguntados dentro de la UNACOM. Vamos a la pregunta 17. ¿Qué caracteriza a una prueba diagnóstica de confirmación? Bajo costo y facilidad de uso, uso en población asintomática, alta sensibilidad y valor predictivo negativo, requiere muestras múltiples o alta especificidad y valor predictivo positivo elevado. Bien, acá muchas son parecidas, pero hay una que es correcta. Y que nos pregunte diagnóstico de confirmación es algo de salud pública. Y salud pública, recuerden que es la especialidad de las más complejas que tenemos en este examen. Bajo costo y facilidad de uso es algo indiferente, porque puede ser de alto costo, pero mientras una prueba de diagnóstico de confirmación es lo que nos interesa, uso en población asintomática no, tendría que tener síntomas, si no son los tipos de prevención. Alta sensibilidad y valor predictivo negativo. No, negativo es incorrecto, es todo lo contrario. Valor de predictivo positivo para que estemos seguros de que el paciente tenga esta enfermedad. Y requiere muestras múltiples, igual es incorrecto. Marcamos la alternativa E, alta especificidad y valor predictivo positivo, que es lo correcto, debido a que la alta especificidad reduce la probabilidad de falsos positivos y la BPP elevada confirma la validez clínica del hallazgo, especialmente en poblaciones con mayor prevalencia de la enfermedad. Pregunta buenísima de salud pública. Vamos a la pregunta número 18. ¿Cuál es la técnica diagnóstica para descartar enfermedad de transmisión sexual concomitante en caso de sospecha de vulvovaginitis? Ecografía abdominal, prueba de PCR para clamidia y gonorrea, prueba de tolerancia a la glucosa, biopsia cervical, citoquímico de orina. En sospecha de vulvovaginitis, pues la ecografía abdominal no va a servir, tolerancia a la glucosa es para diabetes, biopsia cervical no, porque es una ITS y citoquímica de orina. Como coadyuvante está bien, pero tampoco es lo más importante. Acá, prueba de PCR y clamidia y gonorrea, pues correcto. Recordemos que en las ITS, donde viene una, habrán muchas otras más. Y acá la técnica diagnóstica para descartar esto, pues era la prueba de PCR. Es la más sencilla, una más práctica. En caso de vulvovaginitis con sospecha de coinfección, la PCR para clamidia y Neisseria permite descartar infecciones de transmisión sexual concomitantes. Esta prueba molecular ofrece alta sensibilidad y especificidad, facilitando el diagnóstico integral y la adecuación del tratamiento. Pregunta sencillo, yo la veo sencilla, pero también buena para recordar. Pregunta 19.
¿Cuál es la teoría inmunológica más aceptada en la patogénesis del vitiligo? Exceso de producción de melamina, hiperplasia de células sin Hans, déficit de síntesis de colágeno, infección viral directa de queratinocitos o destrucción autoinmune de melanocitos. Esa pregunta igual es sencilla, pero para recordar, pues está bien. La teoría inmunológica. Producción de melamina no es todo lo contrario, es destrucción de melanocitos. Hiperplasia de célula de Langerhans, síntesis de colágeno, infección viral de queratinocitos no tiene nada que ver en la teoría inmunológica más aceptada. Solamente la destrucción autoinmune de melanocitos. Recordemos que el vitiligo es catalogado como una enfermedad autoinmune. Esto debido a que destruye los melanocitos mediante un mecanismo autoinmune dirigido. En ese proceso, los linfocitos T citotóxicos CD8 reconocen antígenos específicos de los melanocitos y liberan citoquinas proinflamatorias. Bueno, acá tenemos toda la fisiopatología muy bien explicada y directo al punto, pero bueno, acá tal vez más que todo, fisiopatología no es la más resaltante de la UNACOM, más que todo se va definición, causas, factores de riesgo, clínica, diagnóstico y tratamiento. Acá, bueno, para recordar está bien, pero todo que nos llegue una pregunta así, porque sí estaba bastante sencilla. Vamos a la pregunta número 20. Hombre de 42 años, previamente sano, consulta por dolor lumbar súbito, intenso, tipo cólico, irradiada a la fosa ilíaca y genitales. Refiere náuseas y sudoración al examen físico a febril, con sensibilidad en flanco derecho y hematuria microscópica en el sedimento urinario. La ecografía muestra dilatación pielocalicial derecha compatible con hidronefrosis en adultos. ¿Cuál es la causa más frecuente de hidronefrosis? En adultos, obviamente, tenemos un cuadro que nos habla de que bueno, incluso más que ver acá la frecuencia o la causa más frecuente de dicha patología, de dicha enfermedad, tenemos que saber el diagnóstico, porque igual va a ello toda la pregunta que vimos. Y el diagnóstico nos lo hace muy obvio respecto al contexto del enunciado. Enfermedad poliquística renal, litiasis uretral, carcinoma, glomerulonefritis aguda, pielonefritis crónica, pues pielonefritis crónica es incorrecto. Esto es una infección. Y bueno, acá que curse con todo lo descrito acá sería muy raro. Y bueno, a la larga, esto nos podría dar deformidad en los riñones. Glomerulonefritis aguda, no podemos pensar en glomerulonefritis aguda. No es la causa más frecuente de hidronefrosis. Sí se puede complicar tal vez con insuficiencia renal, pero hasta ahí no va a hidronefrosis. Carcinoma de células renales, sí, sí es causa de hidronefrosis, pero no es la primera. Pues la tercera, la cuarta, la segunda, quizás depende del contexto, pero carcinoma se puede causar hidronefrosis por obstrucción, pero hasta ahí, nada más. Litiasis uretra, sí, eso es lo correcto, esa es la principal causa en pacientes adultos. La principal causa de la hidronefrosis, enfermedad poliquística renal. La poliquística renal, entre sus complicaciones, va más a insuficiencia renal, lesión renal aguda o insuficiencia renal crónica. Entonces vamos a marcar alternativa B, litiasis uretral, y estamos en lo correcto. En adultos, la litiasis uretral constituye la causa más frecuente de hidronefrosis. Los cálculos ubicados en la uretra provocan la obstrucción parcial o completa del flujo urinario, lo que conduce a la acumulación retrógrada de orina en el sistema colector renal. La obstrucción genera dilatación de la pelvis y los cálices renales. Entonces aumenta la presión intraluminal y la éstasis urinaria favorece la infección y el daño progresivo del parénquima renal. El diagnóstico se confirma mediante ecografía o tomografía. Pregunta buenísima, yo la veo relativamente compleja, dificultad media. De media a, sí, media. Las alternativas sí estaban un poco complejas. Bueno, espero que todos hayan contestado de manera correcta. Sí, en la pregunta uno como que estaba un poco complejo. Bueno, no un poco, muy complejo, sí, pero yo sé que ustedes la respondieron de la manera correcta. Así que bien, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.